Ya tienen sus Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Lo que vamos a ver en esta mañana, en esta tarde ya, es crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Cuando estas cosas acontecieron, lo que nos narra el versículo 14, después que Juan fue encarcelado y puede seguir con su vista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Habían acontecido algunas situaciones que propiciaron esto. Luego que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu al desierto. Algunos dicen, ¿por qué la Bautista es la religión más vieja, no? Por Juan el Bautista. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó por 40 días y luego fue tentado por Satanás. Después de esto, tras el encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús va a Galilea a predicar el Evangelio del reino de Dios. Es curioso que no lo hizo en la Santa Ciudad, no fue a Jerusalén a predicar el Evangelio del reino de Dios, no, fue a Galilea, que era, si bien no era como Samaria, tampoco era tan pura como serían los judíos que habitaban en Jerusalén o en alguna de las regiones ahí de Judea. Pero Jesús estaba cumpliendo las profecías, y es lo que nosotros tenemos aquí. Él está cumpliendo la palabra del Padre. Así que todo está preparado. Ya fue bautizado, venció las tentaciones de Satanás y ahora se dispone por primera vez a darse a conocer a sí mismo y a su evangelio. Este evangelio del reino de Dios, sabemos qué es. Sabemos a qué nos referimos cuando pronunciamos la palabra evangelio. Su significado raíz significa buen mensaje, o el mensaje de las buenas nuevas o de las buenas noticias. Pero el evangelio que se cree hoy en día, mis amados hermanos, no son buenas, sino malas noticias. El evangelio es el mensaje de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la buena noticia. ¿Y por qué es? ¿Por qué debe ser buena noticia? Para entender por qué el evangelio es esto, debemos antes ser conscientes de nuestra condición. Como les he mencionado antes, Dave Harvey dice en uno de sus libros, Cristo no te sabrá dulce hasta que el pecado te sepa amargo. No sabemos por qué el evangelio son buenas noticias de Dios si no entendemos cuál es nuestra condición. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Tenemos esta guerra cósmica contra Dios. Si quieren, pueden investigarlo cuestionándose lo siguiente. ¿Quién nos enseña desde pequeños a mentir o a codiciar? ¿Nuestros padres? No, ¿verdad? ¿Acaso no le parece extraño que, no sé, un billete de 100 pesos se ve muy pequeño a la hora de recibir el salario, pero se ve gigantesco a la hora de ofrendar? ¿No nos parece extraño que 20 minutos de una película se van así, pero los 3 minutos 25 a la predicación, el tiempo es relativo, ¿verdad? ¿No parece extraño, hermano, que despertarse 5 o 6 de la mañana para correr sea una idea saludable, buena, pero que sea imposible la misma hora para buscar el rostro y dirección de Dios? ¿No resulta extraño que salimos para todas partes en plena cuarentena, pero nos escandalizamos de reanudar los cultos para estar congregados con los lineamientos que la ley exige y la salubridad exige? Esa es nuestra condición, ¿no? Somos por naturaleza enemigos de Dios. Tenemos aún un remanente de pecado, aunque hemos creído en el evangelio, tenemos un remanente de pecado que que si lo dejamos salir, nos opone nuevamente contra Dios. Pero el evangelio es la buena noticia de que Cristo vivió la vida que nosotros jamás podríamos vivir para cubrirnos con su justicia,
y que la vida que nosotros vivimos le ha sido cargada a Él en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. Pero les decía, el Evangelio hoy parece malas en lugar de buenas noticias. No hablemos de otras, sino de nuestra propia iglesia local. Pasamos muy tiempo personal meditando en las bendiciones del Evangelio. Nuestros vecinos o conocidos parecen más cristianos que nosotros, a pesar de que no lo son. Evidencia nuestro Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, que nuestra prioridad no es el Señor. Pueden mirar la gente en nuestro muro en Facebook y decir, oye, este es un verdadero cristiano. Si podemos sentir vergonzosamente alguna de estas preguntas, debemos mirar al Evangelio. El Evangelio de la buena noticia. No podemos ser tan ingenuos, hermanos, al pensar que nosotros podemos vivir para nosotros mismos, siendo que Dios no escatimó a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros arrojarle las obras a Dios si Él se dio a su Hijo? Por cierto, fuera poco, un teólogo del siglo pasado, por nombre Louis Perry Schaeffer, él escribió un libro titulado El que es espiritual. Ahí él trata con una sección de la Escritura, 1 Corintios 2:15 al capítulo 3, versículo 3. Habla de un supuesto cristiano carnal, dice él aquí en esta sección. Hombres impíos, ingenuos, pero que son cristianos con falso contacto. Pero estas personas que son así continúan víctimas de su engaño, y es posible que alguno aquí pudiera ser engañado de la misma manera. Mi oración por ustedes es que la palabra de Cristo les traiga su glorioso evangelio. Pensar que las ideologías o prácticas pecaminosas correspondan a un verdadero evangélico, es decir, que existan los cristianos carnales, es como decir agua en polvo, fuego congelado, o demonio santo, o sol de medianoche. Es como agua y aceite. No pueden ir juntas. ¿Sabe? Por todo lo mencionado, notamos que el evangelio que hoy se vive no son buenas sino malas noticias. Arrebata el anhelo de vivir en santidad como a Dios agrada. Da una falsa seguridad de salvación y convierte a las personas en mayores hijos del diablo al oponerlos a la verdad de la Escritura. Quizá conocemos personas, hermanos, que vinieron y tomaron los principios cristianos sin ser cristianos, aprendieron de la persona de Cristo sin amar a Cristo y fueron como aquellos a quienes los fariseos y escribas engañaban, que al darles todos estos lineamientos humanos los hacían más hijos del diablo. Por esta razón Jesús advirtió en Mateo 7, 22 y 23: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. El verbo evangelizar, hermanos, hoy en día es un distintivo, es muy distinto al uso que se hacía en el Nuevo Testamento. Hay un verbo en el Nuevo Testamento que se podría traducir como evangelizar, pero es muy distinto a lo que muchas personas estamos entendiendo por evangelizar hoy. Hoy hemos rebajado el término a decir solamente toca puertas, reparte folletos y consigue decisiones por Cristo. Pensamos que por el simple hecho de que las personas digan soy cristiano, hemos ganado un alma para el Señor. El sentido original es la gran comisión, es hacer discípulos. Evangelizar, hermanos, es hacer discípulos.
Cuando alguien cree en el Evangelio, por lo tanto se convierte en un discípulo de Cristo. No es algo que proveemos 10, 15 minutos y lo dejamos, sino es alguien con quien podemos convivir, así como el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros debemos ser también como esta persona. Entonces, en parte, la causa de las malas noticias es que se evangeliza en lugar de discipular. Y menciono evangeliza con esta nueva forma que le hemos dado hoy. Se ganan adeptos en lugar de ser discípulos. Se arrebatan decisiones por Cristo en lugar de enseñar a las personas a amar al Señor. Entonces, ese es el mandato hoy. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo plasmado en Marcos 1:15. Ese es únicamente el pasaje que veremos. Creen al Evangelio. Crean al Evangelio. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Este mandato ha dado el título a nuestra predicación y es en lo que nos centraremos en esta tarde, en estas 2 horas. Miremos 2 cosas aquí. Primeramente, en primer lugar, ¿por qué debemos creer en el Evangelio? ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? Eso es lo primero que vamos a ver aquí al ver este mandato. ¿Por qué debemos creer en el Evangelio? El versículo 15 nos dice que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Se ha cumplido, se ha acercado. No se está hablando del tiempo y del reino como personas que están haciendo algo, sino que se está usando una voz pasiva, es decir, alguien más ha hecho que el tiempo y que el reino sean movidos. Dios, hermanos, es el dueño del tiempo y es el dueño del reino. Él es quien ha movido los hilos, Él es quien ha obrado providencialmente para el cumplimiento de sus promesas. Por eso debemos creer en el Evangelio, porque haya su descanso en Dios, porque Dios es la fuente del Evangelio. Y Dios, hermanos, siempre cumple lo que promete. Tenemos razones para no confiar en las personas, pero tenemos razones para sí confiar en Dios. Desde Génesis hasta Malaquías, y luego 400 largos años de silencio, y luego estas palabras que aparecen aquí, hermano. Quisiera que lo entendiera como las personas en este contexto original lo entendieron. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas con todos estos dones de Dios? Transcurrieron, cayeron en la transgresión. Ellos desobedecieron a Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice, hermano? Son unos desobedientes, miserables, que serán condenados al fuego eterno. Eso les dice Dios. Aún más, el hombre trató por sus propios medios de encubrir su falta, y lo primero que hace es ocultarse de Dios. Después se hace delantales que no son útiles para cubrir su desnudez. Pero Dios mira eso, y en lugar de hacer un justo juicio, tiene misericordia y hace una promesa. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Adán y Eva dudaron de la palabra de Dios y confiaron en la palabra de la serpiente. ¿Qué haría usted si alguien le tiene por medio? Dios lo que hizo fue buscar la reconciliación. Eso es lo que hizo. El ofendido buscó la reconciliación.
y Él hace una promesa. Vayamos ahí, Génesis capítulo 3, versículo 15, a lo mejor ya lo saben de memoria, yo por lo menos no se lo recito. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa, la primera promesa del Mesías. ¿Qué es lo que se había cumplido? Sino aquello que Dios había revelado en todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, desde el momento de la caída. Dios había prometido a un Salvador. Y el pueblo descansaba en esa promesa. Ellos fallaban, pero siempre podían mirar a Dios, estaban en el pacto, mirar a Dios y descansar en que Él libraría al pueblo de sus pecados. A esto se refiere Hebreos 1, 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se apareció de muchas formas, se manifestó Dios: teofanías, visiones, las profecías, el ángel de Jehová, que creemos en una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto prefiguraba algo, apuntaba a algo en el futuro. ¿Saben de qué hizo las túnicas para Adán y Eva? ¿De qué se hicieron las túnicas? Dios las hizo de piel. ¿Saben de dónde se saca la piel? De los animales. Hay algo que se quiera pasar de expositivo así del cordero. No está el cordero. La escritura no nos dice eso. Pero sí nos dice que es de animal. Un animal fue sacrificado por la culpabilidad de Adán y Eva para cubrirse. Desde ahí, hermanos, tenemos indicios del sacrificio. ¿Recuerdan qué es lo que Caín y Abel hacían delante de Dios? ¿Qué hacían? Sacrificio. Abel traía, siendo él un pastor, ¿qué traía? Y Caín, aunque no fuera pastor, debía traer cordero. Hay quienes pueden decir, no, hermano, pero es que ahí era la actitud de Caín. Pero siempre nuestras actitudes, lo que pensamos, decimos o hacemos, está inclinada por nuestra teoría, por nuestra doctrina. Si nuestra doctrina no está bien, nuestras obras van a estar peor. Caín debía hacer los mismos sacrificios que Abel, pero él quiso adorar a Dios a su manera. Él no trajo animales al sacrificio. Lo que trato de decirles es que desde tiempos muy tempranos Dios estableció, aunque sea de manera verbal, los sacrificios. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, esta es la razón por la cual Noé hace un altar y sacrifica animales a Dios. Abraham también presenta sacrificios delante de Dios. Estos sacrificios no podían expiar literalmente las culpas de los hombres, pero apuntaban a un sacrificio mayor que lo haría. No obstante, no fue hasta 400, 500, no más de 200 años después de Abraham que Dios establecería con Moisés y con Aarón un sistema sacrificial que permanecería por escrito. Estos sacrificios serían la forma simbólica en la cual aquellos a quienes Dios escogía para relacionarse con Él podrían quitar su pecado para acercarse a Él, aunque sea de manera simbólica. El motivo básico de los sacrificios era la sustitución y la expiación. Aquel oferente, es decir, el que ofrecía el sacrificio, debía poner sus manos sobre el animalito. Alguna de las prácticas era: el cordero iba a vivir desde pequeño 1 año en la casa,
¿Qué es lo que hacen los niños con un cordero que viven en la casa? Puro y sin mancha, es decir, no tiene ningún desperfecto. Imagínense los blanquitos con el cadito. Miraba una imagen del hermano Guadalupe que ponía ahí, no sé si lo vieron. Hay un cordero todo sucio, ¿no? Y lo va mejorando y lo manda después todo bañado, limpio, y después lo manda todo ya guisado, ¿no? en el asador. Pero eso es otra historia, ¿no? Puro sin manchas, con jadito. ¿Qué es lo que van a hacer los niños de la casa con ese animal? Papá, corre ese animal, no lo tenemos. Ahora, hasta el papá, a menos que sea hermano Guadalupe, ¿no? Me llevo con él, él entiende. A lo mejor se encariñan con él. A lo mejor se encariñan, ¿no? Y tener que presentarlo en el sacrificio. El poner la mano sobre su cabeza como el símbolo de que mi transgresión está pasando a él de tal forma que él está sufriendo lo que yo debería de sufrir. Eso representaba el sacrificio. La dureza del pueblo había sido tal que siempre. Imagínense. Para comer es otra cosa, pero en el sacrificio, Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Después de haber sido establecido esto, alrededor de 1470 largos años después, tenemos a Marcos 1:15. 1470 años. Imagínense vivir, bueno, no vivir ustedes, ¿no? Pero como nación, 1470 años se hace costumbre. Y en una costumbre tan larga, viene Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido. Todo lo que hacía apuntaba a algo: yo soy. Jesús estaba diciendo: soy el cumplimiento de las promesas del Padre. ¿Quieres descansar en las promesas del Padre? Goza tus ojos en Dios. Él es el cumplimiento. Todas las promesas del Mesías en el Antiguo Testamento estaban teniendo su perfecto cumplimiento en la persona de Cristo. Como lo saben, todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Quizás no cada versículo específicamente, eso sería destrozar la intertextualidad del Antiguo Testamento. Pero como libro, cada uno de los escritores duales, cada uno de los escritores inspirados, está apuntando a esa promesa futura, que se cumpliría en el Nuevo Testamento con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese tiempo se ha cumplido. El Señor ya estaba ahí. Imagínense eso. Lo que estuvieron practicando por 1470 años. Y por fin ven un hombre. Pero no lo ven castaño, de ojo verde, pelo largo, ¿no? Como le pone Hollywood. Es como cualquier otro judío. Dicho sea de paso, yo también una imagen que siempre pongo, no, pero es como cualquier otro judío. Y está el cumplimiento. Imagínense poder presenciar eso, hermano. Hay cosas todavía que faltan por cumplirse y que quizá nuestros ojos miran. Nuestros ojos van a ver. Digo quizá porque quisiéramos que el Señor venga ya y verlo todavía sin morir. Qué chulada, ¿no? Pero si Él nos resucita, el tiempo cumplido y el reino acercado. Esto es importante, ¿no? El reino se ha acercado. El rey estaba ahí, pero el reino se había acercado. Esto puede tener dos connotaciones. El reino se había acercado a la tierra. La primera razón sería porque el reino de Cristo
ya sería establecido en su iglesia. Como Lucas 17:21 nos dice, el reino de Dios está entre vosotros, está en los corazones de los discípulos de Cristo. Cristo reina en su iglesia. Mostramos como hijos de Dios que Cristo es nuestro rey. Mostramos como miembros de la iglesia que Cristo manda en nosotros. Este reino es en la iglesia, donde Cristo como Rey establece los parámetros para todo: la adoración, el estudio, la congregación, el día, la predicación, para todo. Es Cristo quien rige, porque Él es el Rey. En cierto sentido, alguien podría decir, bueno, pero es que Dios es soberano, y es cierto, es soberano, pero no estamos hablando de ese reino. Al referirnos a la palabra reino, no se significa que Dios es soberano, porque a la verdad, desde antes Dios reina. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos dice. El reino tiene que ver con algo visible, y es visible en cierto sentido por la iglesia, en la iglesia, pero también el hecho de que se ha acercado apunta a algo que falta por cumplirse. No nos dice el reino de Dios ya llegó, dice el reino de Dios se ha acercado, porque su rey, como en un puesto de avanzada, ha entrado a este mundo. Pero en su segunda venida, Él establecerá completamente su reino. ¿Por qué decimos, por qué pensamos que este reino de Dios se ha acercado y no sencillamente ya está aquí? Es sencillo, porque no todos temen a Cristo, y en un reino se teme a Cristo. En el reino romano todos tenían que decir salve César, todos, pero en este mundo no todos dicen salve Cristo. Entonces, hermanos, este es el cumplimiento que vemos aquí. ¿Recuerdas que por alrededor de 6,000, no más de 10,000 años antes de esto, Dios había estado hablando de Él reinaría? Él es el Rey que Dios te ha enviado. Por eso debemos creer en el Evangelio. Y en segundo lugar, ya hemos visto por qué debemos creer en el Evangelio. Ahora, ¿cómo debemos creer el Evangelio? Esa es la segunda parte que nosotros vamos a ver. ¿Cómo debemos creer el Evangelio? La primera parte trató con la razón. La segunda parte de este texto trata con la forma o la manera. El versículo 15 continúa: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cómo debemos creer en el Evangelio? Aquí el texto nos da dos verbos. Esta parte del texto nos da dos verbos que nos muestran dos elementos en la manera de creer, de recibir. El primero de ellos es: debemos creer al Evangelio con una sana práctica. Repito, debemos creer el Evangelio con una sana práctica. Arrepentidos de Jesús. ¿Por qué Dios cumplió lo que prometió? Para que nos arrepintamos. Algunas personas tienen las promesas de Dios por tardanza, pero Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que hizo Génesis 3:15. Dios buscó la reconciliación. Esto es un anhelo de Dios. Dios anhela la salvación de todos los hombres. Es, por ejemplo, para que me entiendan,
así como Dios, nosotros tenemos también ciertos tipos de anhelos o de deseos o voluntad. Por ejemplo, Dios tiene una voluntad decretiva, de tal forma que lo que Dios dice, Dios dijo sea la luz, y la luz no quiere, la luz fue hecha. Dios escogió para salvación, y sus escogidos van a venir a la salvación. Es la voluntad decretiva de Dios. Ahí está también la voluntad preceptiva, que tiene que ver con los lineamientos de Dios. Es decir, Dios dice, hagan esto, sean santos, tengan mi nombre en alto, amen al prójimo. Son los preceptos de Dios, es la voluntad de Dios para que la hagamos, pero no la hacemos perfectamente. Sin embargo, es la voluntad de Dios. Nosotros en ese sentido, hay cosas que nosotros podemos hacer por nuestra voluntad y que hacemos gracias a Dios. Pero hay ciertas cosas que se reducen a anhelos. Yo sueño con una moto Chopper Lincoln, una Lina, la tengo de portada en mi Facebook, digo por si a alguien le interesa, el 28 de octubre mi cumpleaños. Es algo que deseo, pero sí que nunca lo tengo. Dios anhela la salvación de todos los hombres, pero no está en su voluntad decretiva. Es un deseo de Dios. Dios desea la salvación de todos los hombres. Él dijo, no deseo la muerte del impío, sino que se vuelva, que se arrepienta de sus malos caminos. Nadie puede decir, pues si Dios es soberano, entonces que salve a todos los hombres, que no desea la salvación de todos los hombres. Dios es tan justo como lleno de gracia. Dios no es más lleno de gracia que justo. Dios va a ser glorificado por su justicia y va a ser glorificado por su gracia. Entonces, volviendo al punto, Dios desea el arrepentimiento, la salvación de todos los hombres. La palabra arrepentirse aquí tiene la idea de un giro, algunos dicen de 360 grados, ¿no? En algunos cristianos pareciera que sí, porque 360 es una vuelta completa, ¿no? Pero es 180 grados, si no mal recuerdo. Y vas a perdición, y Dios te hace hacer un giro a la salvación. Eso marca un cambio de vida. Es imposible separar la buena práctica de la buena doctrina. Intentarlo es como el que quiere separar el agua de lo mojado. La práctica es el resultado de la doctrina. Los buenos frutos salen solamente si emergen de un buen árbol. Si un maestro de música no sabe tocar ningún instrumento, o un médico no es capaz de hacer, un maestro médico no es capaz de hacer algo que ayude a la gente a curarse, entonces no se es un músico, no se es un médico. El cristiano debe ser reconocido por el arrepentimiento, un cambio de vida, buscar la santidad, no padecer del mundo, sino separarse y consagrarse a Dios. Hay personas, hermano, que pueden confundir remordimiento con arrepentimiento. Ambas tienen, en primer lugar, una convicción o cierta conciencia, sentido de que hemos hecho mal, que hemos actuado mal. Pero el arrepentimiento se diferencia del remordimiento en llevarnos hacia Dios. Judas hizo lo que hizo por remordimiento. Pedro hizo lo que hizo por arrepentimiento. Fue confrontado por Jesús diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El arrepentimiento es un cambio de mente. Alguien dijo, ahora de cristiano, amo lo que solía odiar y odio lo que solía amar.
Eso debe caracterizar. Eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, si bien tiene una posición inicial, es algo en lo que debemos perseverar, que es lo que nos indica aquí la forma en la que este verbo está escrito. El imperativo, hermano, no nos dice simplemente haz esto una sola vez, sino haz esto y persevera haciendo eso. Debemos, hermanos, constantemente arrepentir. Lo necesitamos. No debemos seguir siendo los mismos. Algunas personas piensan que el cristianismo les roba identidad, que el cristianismo les roba personalidad, pero es totalmente contrario. Les da identidad, los posiciona en Cristo, son nuevas criaturas en Cristo, son nuevos hombres. Las personas dicen, sé tú mismo y sigue tu corazón. Pero mi más grande problema es ser yo y seguir a mi corazón. Ese es mi más grande problema. Podemos ver un ejemplo de arrepentimiento en el Salmo 51, que ya Pastor Antonio predicó anteriormente. Nos muestra el Salmo la estructura del verdadero arrepentimiento. Y ahí nada gira en torno al yo, sino en torno a Dios. David confesó su pecado, lo abandonó y en conclusión siguió a Dios. Iniciaba con mis iniquidades, mis transgresiones, mis pecados, y terminaba con llevar a las personas a que conocieran más a Dios. Entonces, en primer lugar, debemos creer al Evangelio con una sana práctica. Y en segundo lugar, debemos creer al Evangelio con una sana doctrina. El texto nos ha dicho arrepentidos y también creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Aquí creer, que es de la misma palabra de donde viene fe, por supuesto tiene la idea de depositar nuestra fe en el Evangelio, pero va todavía más que eso. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, inicia, palabra fiel. Palabra fiel. Ahí la palabra fiel viene de la misma palabra que usada aquí para creer. Viene de lo mismo. Fe, creer, fiel en el griego, vienen de la misma palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Involucra no solamente fe, sino también fidelidad, que nosotros seamos fieles. Poner nuestra fe en eso y vivir nuestra fe en eso. Debemos creer al Evangelio que ya he explicado. Debemos perseverar en la fe. Tener fe o confiar nos indica que vivimos en consecuencia de la doctrina, que estamos tan seguros de la fidelidad de Cristo, de lo que Él nos ha dicho en su palabra, que obedecemos sus mandatos, que abandonamos lo que nos dice abandonar y que hacemos lo que nos manda hacer. Acompáñenme a Tito, capítulo 2, versículo 10. Recuerden, fe, bien, creer, viene de la misma palabra griega. Y aquí, Tito 2:10, Pablo está usando la misma palabra. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles, mostrándose creyentes, mostrando su fe en todo, para que en todo adornen la ¿qué? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Nótenlo, no adornamos nuestra práctica con lo que creemos, adornamos la doctrina con nuestras obras. ¿Qué es lo más importante? ¿Nuestras obras? No, lo que creemos es lo más importante.
Sin duda hay personas que creen que lo más importante es lo que hacen y no lo que creen. Y lo que creemos es lo más importante, porque es el Evangelio del Reino de Dios. Es algo que Dios nos ha dado. Y en consecuencia, vivimos el Evangelio. Lo que creemos determina lo que pensamos, decimos y hacemos. Nos comportamos pecaminosamente cuando en lugar de creer lo que Dios dice, creemos a nuestra carne, al mundo o a Satanás. Tal cual Eva lo hizo al charlar con la serpiente y pensar que el absoluto de Dios ya no era el absoluto, sino una de tantas opciones. Lo que Dios ha dicho, hermanos, es inobjetable. Nadie puede decir, no, mira Dios, tú no tienes razón. Nadie puede decir eso a Dios. Debemos someternos a la doctrina de Dios, no a la nuestra o la de alguna otra persona. Como les digo entonces, no podemos separar la buena doctrina de la buena práctica. Hay un dicho, no sé si lo conocen, de buenas intenciones está empedrado el infierno. ¿O si es conocido? ¿Sí? Cuando se trata del Evangelio, hermanos, la intención no es lo que cuenta. Cuando estamos hablando de regalos, sí, ¿no? Pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Dios, la intención no es lo que cuenta. Las obras dependen de la doctrina. Veamos un ejemplo. Levítico capítulo 10. Versículo 1. Dios había establecido el orden en todos los sacrificios. Dios había dado las leyes para que los sacerdotes hicieran actos de adoración a Dios y dirigieran al pueblo en ese momento. De hecho, el versículo 24 anterior, antes de iniciar el capítulo 10, en el capítulo anterior, versículo 24, un versículo arriba nos dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con grosura sobre el altar, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esto, cuando Moisés y Aarón ofrecen ofrenda a Dios conforme a lo que Dios estableció, conforme a la doctrina de Dios. Doctrina significa enseñanza, conforme a la enseñanza de Dios. Pero tenemos en el capítulo 10 a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos conocían la enseñanza, eran sacerdotes. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y es llamado fuego extraño, es explicado por qué es llamado fuego extraño al final de este versículo. Dios nunca nos mandó eso. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Estos hombres no siguieron la doctrina. Vean, las buenas obras son buenas obras porque permanecen en la buena doctrina. No hay buenas obras sin buena doctrina. No es nuestra intención, no es nuestro corazón, es la palabra de Dios la que determina lo que nosotros debemos o no hacer. Y eso es algo que Nadab y Abiú no quisieron entender, no quisieron obedecer. Segundo de Samuel, capítulo 6. Versículos 6 y 7 nos muestra a un hombre, a un coatita. Los coatitas eran miembros de la familia de Coat, en la tribu de Leví, que era la tribu dedicada a la administración y al sacerdocio. Y los coatitas existían solamente para el cuidado de todos los artefactos del templo. Esa era la razón de existir de los coatitas.
que todo en el templo estuviera bien. Y cuando David propone mover el arca de Dios, regresarla al templo, los cuatitas dicen, ¿qué otra cosa podría haber mejor para un cuatita que mover ese artefacto que estaba en el lugar santísimo? Algo que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Decía, ¡ay, qué bueno que me tocó a mí! Y ahí va Usa a un lado de los bueyes, porque el arca tenía unos aros por los cuales pasaba un báculo para que nadie tocara el arca. Eso es algo que cualquier coatita, cualquier levita inclusive sabría, y cualquier judío sabría. Cuánto más un coatita, ¿cierto? Pero no usaron los báculos, ellos usaron bueyes. Y posiblemente el arca andaba resbalando a lo mejor Usa sintió como que se mareó porque estaba usando mucho el cubrebocas. Pero él tocó el arca caía y Usa no quiso que se cayera. No tenía malas intenciones, pero desobedeció. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que le pasa a Usa, hermano, muere fulminado al instante. Hay cristianos científicos, ¿no?, que pueden decir, es que el arca por la estática iba tan cargada en todo el camino que se le preocupó cuando hizo tierra, ¿no? No, Dios lo fulminó porque desobedeció la doctrina de la enseñanza de Dios. Lo que quiero decir, hermano, lo que creemos es lo más importante, pero no podemos separarnos de las buenas obras que emergen de lo que creemos. Demostramos lo que creemos por lo que hacemos, pero lo que creemos es lo que nos sostiene a nosotros, es nuestra convicción, es la doctrina de nuestra salvación. Entonces, creer en el Evangelio tiene más que ver que solamente recibe el sacrificio del Señor, arrepiéntete de tus pecados y mira que Él vivió la vida que tú no podías vivir y que la vida tuya fue cargada sobre Él. Esto es la doble imputación, es decir, al Cristo vivir la vida que yo no viví, el Padre pone su justicia sobre mí, y doble imputación porque mis pecados le fueron cargados a Él. Y en esa cruz, Él murió como si hubiera vivido la vida que yo viví. Entonces, aquí creer en el Evangelio tiene inclusive más que ver que solamente eso. Porque no se trata de recibirlo por primera vez, sino mantenerte en esa vida, mantenerte creyendo. Y a veces, hermano, es difícil. A veces es difícil. La buena noticia es que si lo puede leer, lo puede hacer. Que si lo puede escuchar, que si puede escuchar estas palabras, suponiendo que no se quiera leer, si podemos escuchar y entender esas palabras, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia fue dada en un lenguaje humano, para que el humano la entendiera. Porque es al humano a quien Dios ha dado salvación. Y por lo tanto, no hay mandato en la Biblia, por difícil que sea, que usted en Cristo no pueda hacer. Dios es capaz de darle la fuerza a su Espíritu Santo para que usted viva en arrepentimiento y fe de la fe. Vamos a ver.